Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos una tarde más a Espacio Abierto. Mañana viernes, Ferrol va a coger la presentación de un libro sobre el delito de blanqueo, cuyo autor, un abogado ferrolano, nos acompaña esta tarde. De este tema, bastante presente parece en la actualidad, vamos a hablar esta tarde, así como del libro que va a presentar mañana Alejandro Seoane Pedreira. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. Para comenzar esta entrevista y antes de meternos en materia en lo que nos vamos a poder encontrar en el libro, cuéntanos un poquito más de usted, qué es, a qué se dedica, si está especializado en alguna materia dentro de la abogacía, cuéntenos. Bueno, yo soy abogado, ejerzo como abogado en Ferrol y, bueno, y en la comarca, y principalmente me intento dedicar al derecho penal y al tema de empresas. Siento predilección por el derecho penal y en este caso por el delito de blanqueo de capitales y todos los delitos económicos, pero no puedo decir que sea un especialista en la materia, porque bueno, yo siempre digo que tal catalogación debe de ser atribuida por otros profesionales y además el hecho de que yo, como quien dice, llevo 2 días en esto, no llevo toda una vida como otros compañeros, ¿no? Con lo cual esa falta de experiencia, si se puede llamar así, la intento contrarrestar con trabajo diario y poniendo gran pasión en el ejercicio de la profesión. ¿Qué le llevó a crear este libro? Bueno, pues la idea, los motivos por los cuales he decidido escribir un libro sobre blanqueo de dinero, en primer lugar es porque en la actualidad existen numerosos procedimientos judiciales muy relacionados con el blanqueo de capitales o blanqueo de dinero, y entonces, bueno, pues consideré que podía explicar o intentar explicar de una forma más o menos sencilla en qué consistía este delito de blanqueo, qué técnicas se utilizan para blanquear dinero y, bueno, qué es lo que dice nuestra jurisprudencia y qué es lo que dice nuestra legislación. ¿Cree que es una materia bastante importante a tener en cuenta ahora y que todos conozcamos, porque parece que es un tema bastante presente hoy en día y que tal vez no todo el mundo, especialmente no la gente vinculada con el mundo de la abogacía, no entienda muy bien en qué consiste exactamente? Efectivamente, yo creo que es una materia muy importante conocer en qué consiste, porque muchas veces hablamos de blanqueo de capitales, pero no sabemos cuál es el trasfondo. Y es importante porque realmente se mueven importantes cantidades de dinero que incluso asustarían a algunas economías de algunos países. ¿A qué público va dirigido este libro? Porque tal vez aquellas personas que no estén vinculadas con el mundo de la abogacía piensen, bueno, esto, yo no soy abogado, no entiendo mucho los términos concretos, no sé si lo podré entender. Bueno, el libro no tiene un lector, no se busca con el libro un lector específico, no se busca que el lector tenga unos conocimientos jurídicos, de manera que cualquier persona que tenga interés en la materia puede hacer una lectura amena, más o menos amena, eso ya a discreción del lector, sobre el delito de blanqueo y conocer un poco más cómo funciona este delito, cómo se blanquea el dinero y qué es lo que dice también bueno, pues nuestros tribunales al respecto. Para conocer entonces un poquito más sobre esto del blanqueo, ¿el delito de blanqueo de dinero es lo mismo que el blanqueo de capitales? ¿Es el mismo término? Bueno, normalmente, realmente sí que es el mismo término. Normalmente se utiliza, sobre todo en los medios de comunicación, el término blanqueo de capitales, porque así lo prevé nuestro Código Penal. El Código Penal habla de blanqueo de capitales y no de blanqueo de dinero. Yo he decidido hablar de blanqueo de dinero siguiendo un poco la doctrina pautada por el prologuista del libro, que es Miguel Abel Souto, es un catedrático de la Universidad de Santiago, porque Abel Souto considera que es una terminología más correcta el hecho de utilizar el término blanqueo de dinero. Y es que además surge el tema de que la mayoría de las veces lo que se blanquea precisamente es dinero, no es otro tipo de bien. Parece que en la actualidad el blanqueo está presente todos los días, como comentaba con anterioridad, pero ¿cuándo nace? ¿Cuándo comenzó a blanquearse el dinero?
Bueno, quien lo puso de moda, el blanqueo de dinero, fue el famoso mafioso Al Capone, en la década de los años 20. Al Capone lo que hizo fue crear una red de lavanderías, y con lo que eran negocios aparentemente legales, y lo que hacía Al Capone era, si a la facturación que me generaba la lavandería le añado los ingresos que obtengo o los beneficios que obtengo a través de otras conductas delictivas, como podría ser, en el caso de Al Capone, el contrabando de bebidas alcohólicas y el tráfico de armas, y lo que hago es mezclar estos fondos legales con esos fondos ilegales, de manera que es imposible determinar, en el caso de Al Capone, pues qué dólar tenía su origen en un delito y qué dólar tenía su origen en una actividad legal como el negocio de las lavanderías. Pero, sin embargo, en el libro sí hago una referencia a bueno, determinados precedentes que podrían considerarse bueno, como los que dan lugar hoy a las conductas de blanqueo, desde que aparece el dinero muy vinculado al crimen, y bueno, porque el dinero aparece para sustituir el sistema de trueque, que planteaba numerosos problemas, hasta la actualidad, que existe una enorme preocupación por intentar perseguir y prevenir este delito. Centrándonos en la actualidad, ¿cree que ahora es el momento de mayor auge en cuanto a este delito, o es que cada vez se informa más sobre esto y antes no se hacía? Yo creo que más bien va por ahí el tema. Creo que se trata de que ahora los medios de comunicación estéis más informados. También es verdad que las investigaciones judiciales en algunos casos se han mejorado en cuanto a los procedimientos, a pesar de la escasez de medios de los que disponen los jueces muchas veces para las investigaciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero bueno, yo creo que esto siempre existió, lo que pasa que antes no salía un poco a la luz. Antes de continuar con la entrevista, creo que es primordial para que todos aquellos que estamos hablando del delito de blanqueo de dinero entienda exactamente de qué estamos hablando. Si nos puedes decir por qué se entiende como delito y en qué consiste exactamente, qué se considera un delito de blanqueo de dinero. Bueno, para entendernos todos, el delito de blanqueo es algo muy sencillo. Lo que se trata es de realizar una conducta o una serie de conductas en las que se intenta o que tienen una finalidad, que es dar apariencia de legalidad a un dinero o unos bienes que tienen un origen delictivo y que son, por tanto, ilegales. ¿Siempre tiene una finalidad lucrativa? No. Desde mi punto de vista, no siempre tiene una finalidad lucrativa. De hecho, el Código Penal no exige ese ánimo de lucro para poder cometer un delito de blanqueo, pero es que además ese ánimo de lucro, normalmente el blanqueador lo tiene precisamente en el delito anterior, en el que ha obtenido ese dinero ilegal. En el blanqueo lo único que le facilita, el delito del blanqueo, lo único que le permite es dar apariencia de legalidad, pero realmente ya se ha lucrado anteriormente. ¿Nos puede poner un ejemplo así para que todos lo entendamos, cómo podría darse un caso de este estilo? ¿De blanqueo? Sí. Un método sencillo de blanqueo. Típico, sí. El típico, pues, por ejemplo, la compra de boletos de lotería. La compra de boletos de lotería es muy sencillo y muy habitual, y consiste en lo siguiente: hay una persona a la que le toca la lotería, y hay, por otro lado, hay un blanqueador que quiere blanquear una serie de cantidades ilegales, ¿no?, de dinero. Entonces, este blanqueador se pone en contacto con la persona a la que le ha tocado la lotería y lo hace normalmente a través de un intermediario. Es muy habitual que se haga a través de una persona que trabaja en una entidad bancaria. Entonces, se le propone a la persona que le ha tocado la lotería el pago del precio del boleto de lotería más una comisión. Normalmente ronda entre un 10 y un 20% de comisión. Si la persona a la que le ha tocado la lotería acepta el trato, el blanqueador le hace llegar el dinero
del precio del premio, más la comisión, y la persona a la que le ha tocado la lotería le hace llegar el boleto premiado al blanqueador. De manera que el blanqueador luego acude a la entidad bancaria, cobra ese dinero y legitima así ese dinero ante las autoridades, ante la agencia tributaria. Problema, resulta que el que le ha tocado la lotería... ¿Cómo dice que le ha llegado todo ese dinero? Efectivamente, después? Es él el que va a tener dinero negro, o una de dos, o lo blanquea con otra operación, o se arriesga a poder cometer un delito fiscal o a poder cometer una infracción administrativa, y lo va gastando poco a poco. Si tiene que correr ese riesgo, ya es cosa de él. ¿Qué se puede blanquear? Me comentabas antes pues que era el dinero, pero ¿qué otras cosas? Lo normal es que se blanquee dinero, lo normal, en la mayoría de las ocasiones. Pero es cierto que cualquier objeto que sea derivado de un delito, que tenga un beneficio, que suponga un beneficio económico, puede ser blanqueado. Por ejemplo, joyas. Las joyas pueden ser blanqueadas, evidentemente. Si proceden de una actividad delictiva previa, podría ser objeto de blanqueo. ¿Y qué actividades delictivas suelen estar relacionadas con el blanqueo? Bueno, el delito de blanqueo nació muy vinculado al tema del narcotráfico, de manera que solo se podría considerar dinero que puede ser objeto de blanqueo aquel que procede de actividades de tráfico de drogas, pero actualmente se ha ampliado el tipo penal, de manera que cualquier actividad que genere ese dinero negro, pues entonces podría ser objeto, delito precedente de un delito de blanqueo. Y las actividades, es cierto que hay actividades que generan muchos beneficios en cantidades mucho mayores, como pueden ser, por ejemplo, el narcotráfico en sí mismo, pero delitos informáticos, delitos, por ejemplo, tráfico de armas, delito de financiación del terrorismo, temas de terrorismo, evidentemente está muy vinculado al blanqueo. ¿Resulta indiferente que la actividad delictiva previa haya sido el origen de los bienes que son objeto de blanqueo? No, no es indiferente. De hecho, el legislador agrava las penas cuando el dinero ilegal procede de actividades relacionadas con el narcotráfico, hablo del legislador español, evidentemente, y de actividades relacionadas con delitos urbanísticos o delitos contra la administración pública. ¿Cuál es la principal fuente de blanqueo aquí en España? ¿Cuáles serían las principales que dices, esto lo ves y es típico, se suele delinquir en cuanto a esta materia? En España la principal fuente, primero por un lado está el narcotráfico, por otro lado están los delitos también informáticos, y los más famosos, que son los delitos relacionados con la corrupción, etcétera. Muy presentes actualmente. Muy presentes en todas las noticias, todos los diarios. Lo que nos hace que el libro sea algo primordial para entender cómo todo el mundo se lo está llevando y cómo detectar. Efectivamente, cómo funciona la trama de los Pujol, cómo funciona este tipo de operativas. ¿Quién puede cometer un delito de blanqueo? Porque hablamos pues de grandes esferas, pero ¿quién puede? El problema del delito de blanqueo precisamente está ahí, en que cualquier persona puede tener alcance a cometer un delito de blanqueo. Parece, de hecho, yo lo hablaba con especialistas en la materia y el otro día llegábamos al acuerdo de que parece que si no te investigan por un delito de blanqueo es que no eres nadie, porque es curioso, ¿no? Hoy en día, claro, puede cometer delito de blanqueo cualquier persona. Es lo que nosotros los juristas llamamos un delito común, y bueno, no hace falta ninguna cualidad específica. De manera que lo único que hace falta es, primero, tener acceso a ese dinero ilegal, y segundo, tener imaginación para blanquearlo. Sí que es verdad que el legislador prevé un agravamiento de las penas, bueno, más que nada prevé una pena adicional de inhabilitación, cuando el sujeto que comete el delito lo realiza en el ejercicio de su cargo, de una profesión, por ejemplo, un educador social o un funcionario público o un facultativo. Si en el ejercicio de sus funciones
realiza o comete las conductas típicas del blanqueo, entonces, además de la pena de prisión que se le pueda imponer, lo que va a hacer es ponerle una pena de inhabilitación. Cuando me comenta esto parece que no se está teniendo en cuenta mucho, a lo mejor en grandes esferas políticos o algo así, que parece que se les pilla, no se llega a tomar esas directrices, o parece, bueno, vamos a ver cómo va. Claro, eso depende del procedimiento en cuestión. ¿Cómo se puede evitar este delito? ¿Cómo se puede evitar? Bueno, es cierto que desde los años 70 hay una tendencia por parte de la comunidad internacional, entre las que se incluye nuestro país, evidentemente, hay una tendencia a intentar perseguir este delito y a intentar un poco prevenir este delito, ¿no? Sin embargo, yo creo que todo lo que se puede hacer es muy difícil de evitarlo. Primero porque ya no es prevenir el delito de blanqueo en sí, sino como el blanqueo depende de otro delito previo, yo creo que para intentar evitar el blanqueo hay que intentar evitar los delitos previos que generan ese dinero ilegal y evidentemente también intentar evitar el blanqueo. Si no tienes dinero ilegal que haya que blanquear, no hay blanqueo. Todos estos temas de los que estamos hablando ahora nos los vamos a poder encontrar en el libro. Sí, sí, por supuesto. El libro, de hecho, está estructurado de menos a más, como digo yo, es decir, de cuestiones menos técnicas hasta el final, que ya es un poco cuestiones un poquito más técnicas, y bueno, desde lo que es el blanqueo, lo que es la historia del blanqueo, de dónde procede este delito, cuáles son los sistemas que se utilizan en el delito del blanqueo, que se analizan individualmente, pero muchas veces uno de esos sistemas, si lo cogemos individualmente, no produce el blanqueo en sí, sino que el lector tiene que tener en cuenta que la combinación de varios de esos métodos o técnicas de blanqueo es lo que va a lograr cometer ese delito. De este libro del que estamos hablando ahora mismo, que se titula El delito de blanqueo de dinero, historia, práctica jurídica y técnicas de blanqueo, un titular que deja bastante claro qué es lo que nos vamos a encontrar en su interior. Se va a presentar mañana. ¿Cuándo? ¿Dónde va a ser esa presentación? Pues la presentación la vamos a hacer en el Casino Ferrolano, en la calle Real, y es a las 8 de la tarde, la entrada es libre. Bueno, intentaremos explicar de una forma sencilla algunas de las técnicas que se utilizan en el delito del blanqueo, algunas de las técnicas para blanquear dinero y en qué consiste este delito, pero sin necesidad de tener conocimientos técnicos para acudir a la presentación, con lo cual invito a todos los telespectadores que vengan a la presentación y un poco conozcamos, sobre todo con las personas que van a acudir, que me van a acompañar en la presentación de este libro, que es un fiscal de la Audiencia Provincial de Coruña y también el catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela. Que tal vez sean las personas que también han... Efectivamente. Bueno, primero cuéntenos un poco en qué está estructurado el libro. Bueno, el libro está estructurado, primero, el prólogo, que el prólogo está hecho por el catedrático de la Universidad de Santiago, un auténtico especialista en la materia, que es Miguel Abel Souto. En segundo lugar, el capítulo primero del libro se estructura la parte histórica del delito de blanqueo, lo que es la definición y las fases que hay en el delito, y los sistemas que hay para blanquear dinero. El capítulo 2 está destinado un poco a los organismos nacionales e internacionales que persiguen o que intentan evitar este blanqueo, y también a diversa normativa un poco de carácter tanto nacional como internacional en relación con este delito. Y el último capítulo es un capítulo un poco más destinado a los prácticos del derecho, donde se realiza un análisis de lo que dice nuestra jurisprudencia, de lo que dice nuestra legislación y de lo que dice también un poco la doctrina sobre la materia, ¿no?
Podemos decir entonces que es un libro dedicado a todos los públicos, por un lado para aquellos que no conozcan demasiado la materia y por otro lado, ya llegando al final del libro, para aquellos juristas que sepan un poquito más. Es un libro para tener sobre todo para los juristas, ¿no? La última parte está destinada para ellos, pero es un libro para tener unas nociones básicas de lo que es el delito en sí. No es un libro para especialistas, de hecho, como digo yo, no son libros para especialistas porque de ellos aprendo yo, entonces no tiene ninguna necesidad de leer este libro, no es esa la finalidad del libro. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues me acaban de informar ahora, justo hace un rato, de que ya en la central librera les ha llegado ya los libros y bueno, por internet en diversas páginas jurídicas, la de la editorial se puede comprar y en 24 horas lo pone en domicilio. A través de buscando con el título del libro podemos encontrarlo. Sí, con la editorial Aranzadi y no hay problema. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Espacio Abierto. A ti, Natalia. Y nada, esperemos que tengas mucha suerte con ese libro y que llegue a muchísimas personas. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes. Ya saben que nos pueden seguir a través de nuestra página web, que les recuerdo es www.televisiondeferrol.es. También, si lo prefieren, nos pueden seguir a través del canal a la carta en YouTube. Que tengan una muy buena tarde.